Hola, ¿cómo están? En este video aprenderemos a cómo transformar Modbus TCP/IP en Modbus serial. Hace unos días recibí algunas preguntas o algunos comentarios respecto a unos videos anteriores que hice en el canal y quise implementar una forma de poder transformar Modbus TCP/IP en Modbus serial para dispositivos tales como variador de velocidad, que es el que tenemos acá. Para ese puente, para esa conversión, usé una tarjeta ESP32. Algunos de ustedes también me preguntaron sobre la tarjeta, sobre cómo se usaría con Modbus. Ya hice un video respectivo. Vamos a usar la ESP32 por sus características, digamos, de Bluetooth o de Wi-Fi es ampliamente usada. Vamos a usar también un módulo RS485. Este módulo RS485 de Arduino normal es para podernos comunicar con este variador que trabaja de manera serial. Además de eso, pues tenemos por aquí, bueno, ahorita les explico cómo hice el código, pero también pues me estoy comunicando con un router, es decir, el ESP32 o un access point. El ESP32 va a estar enlazado con mi computador por Wi-Fi para hacer la parte de Modbus TCP/IP, pero los comandos que envíe desde mi computador pasan por la Wi-Fi, llegan al ESP32, son transformados en el ESP32 a Modbus serial y esos comandos son enviados al variador de velocidad para que arranque, se detenga o leer otros comandos como velocidad, temperatura del drive, etcétera. Entonces básicamente lo que haremos en este video es aprender a hacer esa transformación que nos va a permitir solventar problemas, por ejemplo, de instalación a nivel industrial, nos va a permitir también ser más eficientes si deseamos hacer algún programa en SCADA o algún programa que use alguna librería en Java o en Visual Basic, etcétera, para leer los datos o enviar datos mediante Modbus. Entonces básicamente eso es lo que haremos en este video. Ya ahorita lo que les voy a explicar es cómo hice el código en Arduino para descargárselo al ESP32, cómo hice el puente mediante la librería que les voy a explicar, que ya la expliqué en un video anterior. Los comandos para trabajar con Modbus también ya hice un video en mi canal, entonces también se los voy a dejar en la descripción del video, junto con las librerías y los elementos que usé para este video. Bueno, continuando con esta segunda parte, la idea es que entendamos bien algunos conceptos iniciales del variador de velocidad, pues que es el OptiDrive E2, que es el que estoy manejando en este video, y también que entendamos cómo coloqué algunos registros que les voy a explicar ahorita en el código en Arduino para ESP32, qué registros o qué holding registers usé para poder hacer ese puente entre Modbus TCP/IP y Modbus RTU o serial, que es cómo funciona este variador de velocidad. En primer lugar, entonces vamos a trabajar con Modbus RTU o Modbus serial para nuestro variador de velocidad. Este variador de velocidad tiene una verificación de errores por CRC, eso lo explico en otro video que se los voy a poner en la descripción del video de cómo configurar este variador de velocidad para que trabaje con Modbus, se los voy a poner en la descripción del video para que lo configuren y puedan trabajar aquí con lo que vamos a hacer en el video. Tenemos varias velocidades configurables. Por defecto vamos a trabajar una de 9600 baudios o bits por segundo, que es lo que tenemos acá. Esa es la que digamos voy a usar ahorita en el video. Y pues vamos a trabajar mediante RS485 a través de dos hilos. En mi caso yo uso un variador de velocidad con una versión de firmware superior a la 1.02, o sea que voy a usar este tipo de conexión que es la que tengo acá. Los pines que nos interesan realmente es el más, que es el A en el RS485, menos, que sería el B en el RS485 y la tierra. Importante es que las tierras, tanto el variador de velocidad como el ESP32, estén interconectadas. Si esas tierras no están interconectadas, no va a funcionar bien nuestra comunicación. Entonces aquí ya en la parte del ESP, lo que tengo realmente son esas conexiones. Entonces tenemos
tengo un cable de Ethernet normal, que es el que ustedes ven acá. El cable de color café es el A, que en mi caso pues es el más aquí, es lo que nosotros tenemos acá más. El blanco café es el B es el menos, me guío por esos colores. Y la tierra es el blanco verde, que es el que nosotros tenemos aquí. Esta tierra va a ir puenteada a la tierra donde va el SP32, que en este caso es este pin que dice acá, este de GND. Tienen que ir puenteadas. Una vez ya tengamos puenteado eso, este módulo, que es un módulo normal de Arduino de RS485, es half duplex. De hecho, la comunicación con nuestro variador de velocidad va a ser half duplex. Entonces nosotros o podemos escribir en un momento dado o podemos leer en un momento dado, pero no podemos hacer las dos transacciones simultáneamente. Entonces ahí, por eso ese tipo de comunicación. Entonces, dado eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, en el código que ahorita se los explico, tenemos el pin número 16. Este pin número 16 va a ir al R0, que es el que tenemos acá, el R0 de nuestro módulo de RS485. Básicamente este es recepción de datos. Tenemos el 17 va a ir al DI, que es lo que tenemos acá. Ese 17 va a servir como un transmisión, un TX. Y el GPIO 5, el pin 5, va a ir conectado al DIRE, que es el de control de escritura o de lectura. Entonces este pin debe ir puenteado, por eso tengo acá ese puente. El DE y el RE deben ir puenteados. Y de ese puente, pues va aquí al 5. Listo, básicamente esas son las conexiones de datos a nivel de hardware. Las conexiones para enviar o recibir datos. Vamos a usar el serial número 2. La tarjeta SP32 tiene dos seriales. Digamos, tiene un serial normal, que es aquí por donde voy a cargar mis datos por USB, que aquí hay un, bueno, eso se llama un CS, ahí realmente se emula como un puerto serial. Pero también tengo otro serial 2. Con el serial 2 voy a hacer mi comunicación con Modbus, con el variador de velocidad. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Bueno, una vez ya tenemos eso, importante, lo siguiente, vamos a tener una tabla en el variador de velocidad, una tabla de registros que van a tener la información del variador o que van a permitir ejecutar algún comando también en el variador. Cuando hablo de comandos, hablo de arrancar el motor, detener el motor, cambiar la rampa de aceleración, etcétera. Esos son comandos. Entonces tenemos un memory map, que es una tabla como de registros. Cada registro tiene una dirección o un offset. Entonces la dirección 1, por ejemplo, el registro 1 es comando. Ese comando puede ser de tipo lectura o escritura. Ese comando, ese registro en específico nos va a permitir arrancar o detener el motor, que les explicaré eso a continuación. El número 2 nos indica la velocidad, la referencia de velocidad. Esa referencia de velocidad también se la podemos escribir o se la podemos leer el variador. El registro número 3 es reservado, no nos interesa. El registro número 4 es el control de tiempo de la rampa. Entonces aquí podemos escribir la rampa de aceleración que va a tener nuestro motor, es decir, cuánto tiempo se va a tardar el motor en llegar a la velocidad máxima, a su velocidad de estado estacionario. Entonces básicamente con esos 4 registros podemos hacer esas funciones. Del 5 en adelante hasta el número 30 son registros únicamente de lectura, entonces vamos a poder leer información. ¿Qué tipo de información podemos leer del variador? Podemos leer, por ejemplo, la velocidad actual, podemos leer la corriente del motor, podemos leer el voltaje, podemos leer la temperatura, por ejemplo, si apunto a la dirección 24 puedo elegir o leer la temperatura del drive o del variador. En fin, entonces tengo una tabla de variables que puedo leer que están asociadas pues al variador de velocidad. Básicamente eso es lo que voy a hacer con el variador. En este mismo PDF que se los pongo en la descripción del video van a poder encontrar toda la información con todos, digamos, los parámetros del variador.
importante es ir, digamos, a esta última parte que es en la página número 9 y van a poder encontrar, digamos, algunos ejemplos, que estos se los explico en el video de configuración de Modbus con variador de velocidad, y vamos a poder encontrar una serie de, digamos, de ejemplos con valores y cómo nos lo devolvería el variador o qué valores debería cargarse el variador para que haga alguna función. Entonces es importante que lo revisen. Únicamente pues en mi caso lo importante, digamos, aquí es que para poder escribir, voy a hacerlo por acá, para poder escribir básicamente, o leer datos, básicamente tenemos un formato de 16 bits. Y si yo voy a escribir un comando, entonces en el bit 0 es el que dice run stop command. Si yo le coloco un 1 al bit 0 en esta posición de acá, va a arrancar el variador siempre y cuando apunte a la dirección que les acabo de mencionar. La dirección que les acabo de mencionar es la que dice registro 1, donde dice command. Si apunto esa dirección por Modbus y le coloco un 1 en el bit 0 a ese registro, arranco el variador. El bit 1 es fat stop request, básicamente este tiene el variador de manera instantánea si yo le pongo un 1, pero depende de la segunda rampa de aceleración que configure en el variador. Eso lo hago en los parámetros de configuración antes de la comunicación. Y bit 2 y bit 3 pues básicamente también nos permiten detener el variador dependiendo de qué tan rápido quiera detener el variador, o el motor más bien, qué tan rápido quiera detener el motor que está conectado al variador de velocidad. El registro número 2 es la referencia de velocidad. Aquí importante, cuando leemos este registro, lo que nos va a retornar es un valor como el que aparece acá, es decir, si digamos nos retorna 500, cuando leamos ese registro, realmente equivale a una frecuencia de 50 Hz. Aquí las velocidades van a estar en términos de Hz. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí con una frecuencia de 60 Hz, configuré mi motor a 1700 revoluciones por minuto. Entonces esos 60 Hz van a equivaler a mis 1700 revoluciones por minuto del motor, a la velocidad máxima que tenga el motor. Este variador retorna los datos de esa forma. Entonces básicamente están divididos por 10. Si me retorna un valor por Modbus de 500, realmente estoy trabajando a 50 Hz. Entonces esa va a ser como la forma de trabajar. Si me retorna 123, realmente tengo una frecuencia de 12.3 Hz, que es una velocidad mucho menor. Entonces ahí podemos hacer como la relación, una regla de 3 para hacer las equivalencias de velocidad. Los datos, como dice acá, los retornan en un formato de 16 bits, que es lo mismo que yo les mencioné en esta parte de acá. Listo. Eso en cuanto, digamos, a la configuración del variador de velocidad. Voy a una segunda parte que es, digamos, qué registro sucede en mi código, qué registro sucede en el código con ESP32. Entonces, básicamente, pues ya les expliqué la parte de los pines, que es lo que yo tengo acá. Mis pines, pues esta es la configuración. Y en el código que les voy a explicar ahorita, creé 5 registros, 5 holding registros. Esos holding registros son registros que me almacenan la información, ya sea de lectura o de escritura. Entonces creé como una especie de stack, como le llaman en sistemas de microprocesadores. Creé un stack con 5 registros. Entonces el primer registro va a colocar, o yo le voy a poner el valor de la dirección a la cual quiero escribir o leer en el variador. Entonces yo en este registro 1 en el código en Arduino le voy a escribir la dirección a la cual quiero apuntar en el variador para leer o para escribir datos, dependiendo de lo que les expliqué ahora. En el registro número 2 voy a colocarle el valor que quiero que se escriba o que se lea que se escriba en esa dirección que estoy apuntando acá en el registro 1. Entonces aquí le puedo poner el valor. Entonces si es un comando, si le pongo un 1 significa que arranca el motor, si le pongo un 0 pues que para el motor. Tengo un registro 3 que está en la dirección, digamos, 2. Este registro nos va a colocar el comando. ¿Cómo hacía el comando?
Si yo le pongo un cero a esa dirección, a ese registro en esa dirección, quiere decir que lo que voy a hacer es escribir. Entonces voy a enviar un valor hacia el variador, que puede ser arranque motor, detenga motor, cambie la velocidad, etcétera. Pero si le pongo un uno de valor a ese registro que está en la dirección 2, lo que voy a hacer es leer. Entonces puedo leer la corriente, como les dije, la temperatura del drive, la velocidad actual, etcétera. Este comando, esto es como este registro 3 lo puse de acuerdo a lo que les mencioné. Este RS485 es half duplex. Entonces en un momento tengo que decirle, oiga, voy a escribir al variador, o oiga, en otro momento voy a leer del variador. Entonces, como es half duplex, pues tuve que colocar pues este registro número 3. Y puse otros dos registros, que son los registros número 4 y 5, que son para lectura de valores. Entonces, como ejemplo, digamos, tengo acá mis registros y tengo unos valores. Entonces, por ejemplo, si apunto a la dirección 0, todos los, todos los valores aquí que tengo en el memory map están desfasados en 1. ¿Cómo así? Si yo le apunto acá a la dirección 0, ¿sí? Digamos, coloco acá la dirección 0, que es la que quiero, a la cual quiero apuntar en el variador, desde mi código en Arduino, realmente estoy apuntando a la dirección número 1. Si pongo la 1 acá, estoy apuntando a la dirección número 2 y así sucesivamente. Entonces está en el memory map del variador, está desfasado en una, digamos, está desfasado en 1, tiene un offset de 1. Entonces en este caso, si yo le pongo un 0, significa que voy a apuntar a la dirección 1. La dirección 1 es la dirección o del registro que se llama comando. Entonces con este comando activo o desactivo el motor que está conectado al variador. Ya los códigos de función Modbus también se los explico en otro video de Modbus. Tenemos 03 o 06 y voy a leer o voy a escribir valores en ese registro. Entonces estos códigos de función Modbus, pues hay una tabla lista con varios comandos. Dependiendo del comando que le ponga, pues lo que voy a hacer es leer valores o escribir valores mediante Modbus. El valor a escribir, recuerden que está en el registro 1, le va a poner un 1. Esto significaría encender motor. Y 0, recordemos, es el comando para escritura. Entonces lo que voy a hacer es escribirle un 1 a la dirección 0, que como dijimos está desfasada en 1, sea la dirección 1 del variador. Entonces le voy a escribir un 1 a la dirección 1, tomando en cuenta ese desfase. Y ese sería arrancar motor. En este caso los registros 3 y 4, como estamos haciendo una operación de escritura, no nos importan, entonces por eso puse XX. Si fuéramos a leer, por ejemplo, la temperatura del motor, el drive, aquí es la dirección 24. Entonces lo que yo haría es, dirección del variador, ya no pondría la 24, pondría la 23, tomando en cuenta ese desfase. Valor a escribir no importa, aquí le puedo poner un 0 porque vamos a leer. Comando, el comando aquí sería un 1 porque vamos a leer. Y en estos dos registros, cuando le demos a arrancar, pues va a quedar almacenado el valor de la temperatura del drive, como se los voy a explicar ya en la parte ya experimental pues de este video, ya la parte de implementación. Ven, entonces básicamente eso es lo que necesitamos para iniciar. Ahora lo que voy a hacer es explicarles el código, cómo tomé mis holding registers, cómo creé mis objetos con la librería que usé, y cómo configuré pues Modbus TCP por un lado y Modbus Serial por el otro en el ESP32. Bien, continuando en esta parte con la explicación del código, la idea es que revisemos cómo construir código basado en una librería que les explico en un video anterior sobre SP32, que también se los voy a poner en la descripción del video. Y pues en este caso pues usted esta librería que es la de Melianov. Es una librería que es para SP32 o para SP8266. En ese video que se los pongo ahí en la descripción, les explico cómo hacer la configuración, qué archivos se deben tomar, etcétera. Básicamente, para saltarme ese paso, pues lo que tienen que hacer es únicamente darle acá en code y download zip.
Cuando descompriman eso, van a ir a una carpeta que se llama src y todos estos archivos que están en esta parte los van a copiar dentro de su sketch en Arduino. Entonces eso fue lo que hice acá. Yo tengo acá una carpeta con un sketch que se llama sp32 variador de velocidad y tengo todos esos archivos que les mencioné, los tengo incluidos dentro de esa carpeta. Eso es importante porque si no los tiene incluidos, pues les va a generar error en Arduino. Bueno, ya una vez tenemos eso, sí podemos ya trabajar con la librería. Entonces, vamos a trabajar con la librería que se llama acá sp32, sp8266.h, Modbus IP. Estas las coloco entre comillas dobles porque ese archivo está justamente dentro de la carpeta de mi sketch. Está de hecho acá, mírenlo acá. Entonces debo ponerlo entre comilla doble porque si lo pongo con signo mayor y menor va a ir a la carpeta del compilador y allá no la va a encontrar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Vamos a incluir otra librería que se llama Modbus RTU. Este Modbus RTU es para trabajar con Modbus de manera serial desde el mismo ESP32. Vamos a definir una dirección, un ID de nuestro esclavo. En este caso el esclavo o la RTU, Remote Terminal Unit, va a ser nuestro variador de velocidad que por defecto tiene un ID de 1. Entonces ese ID también se puede configurar en la descripción de configuración de Modbus con variador de velocidad y les explico el parámetro, pero pues por defecto está en 1. Y voy a crear dos objetos. La librería me pide dos objetos que me van a permitir escribir, configurar, leer, hacer todas las operaciones para Modbus. Entonces, un primer objeto se llama Modbus RTU. Este objeto va a ser para hacer todas las transacciones, como les explicaba, de configuración, lectura y escritura, pero para Modbus serial, que es lo que queremos hacer. Y este Modbus IP es otro objeto, ya es para Modbus TCP/IP. ¿Listo? Entonces tenemos los dos objetos en el mismo SP32, en el mismo código, tanto para RTU, que es serial, o para TCP/IP. Voy a arrancar el módulo serial a 115.200 baudios. En este módulo serial vamos a imprimir la información que leamos del variador de velocidad, como se los voy a explicar ahorita en la parte de implementación. Vamos a iniciar digamos, la parte Wi-Fi o la comunicación Wi-Fi. En esta parte yo le voy a colocar pues el nombre del SSID, el nombre de la red. En este caso yo tengo un router que se los voy a explicar ahorita, es un router Linksys, no tengo clave, entonces por eso viene solamente Linksys, es el nombre de la red. Entonces este es el SSID. Cuando ya se conecte, esperamos acá. Cuando él se conecte nos va a devolver aquí Wi-Fi Connected, nos va a devolver una IP. Por defecto, la IP que trabajo en el video es la 192.168.0.100, que es la que trabaja por defecto esta librería y es la que se comunicó con mi router. Entonces, esa va a ser la IP, pero puede ser que esa IP cambie, depende de lo que ustedes tengan. Pero se las va a mostrar en el monitor serie. Entonces, aquí en el monitor serie se las va a mostrar. Recuerden que vamos a trabajar el serial 2 para la comunicación de nuestro SP32 con el módulo RS485. Entonces, ese serial 2, pues lo voy a trabajar. Bueno, puede ser a 9600, puede ser a 19200 baudios, hay varias velocidades. En este caso, pues le puse 19200, pero se la podrían cambiar dentro de las configuraciones del variador. Importante es que si acá ponen 19200, en el variador también hay que poner 19200 como velocidad. Las dos velocidades deben quedar iguales. Vamos a trabajar una transmisión de 8 bits y un bit de parada. Y los pines que les decía ahorita antes era pin 16 va a ser recepción, pin 17 va a ser transmisión. Esos son los pines que por defecto tiene el SP32 como serial 2. Arrancamos el serial con el objeto número 1. El objeto número 1 recuerden que es el que permite hacer Modbus RTU. Entonces, como es el serial, pues tengo que arrancarlo así. Entonces, mb1.begin arranca, inicia esa comunicación a través del puerto serial número 2 y el pin de control de transmisión o recepción, que es el RID, que en este caso es el pin 5. Listo, tenemos que poner eso
que ese pin 5 pues lo pongo aquí. Ahora, ese MB1, que es el de el RTU, el de serial, va a trabajar como maestro. Entonces mi ESP32 va a enviarle comandos al variador. Entonces en este caso el MB1, que es el ESP32, serviría como maestro, mientras el ESP32 serviría como esclavo o RTU. Entonces por eso inicio acá el MB1 como maestro. Luego el MB2 también lo arranco como maestro. El MB2 es el que permite hacer la comunicación mediante Modbus TCP/IP, el segundo objeto. Y para ese objeto voy a crear los registros que les puse antes. Listo, bueno, aquí me falta un registro que es el número 4. Para crear registros en esta librería, entonces tomamos el objeto, que sería el MB2, que es nuestro Modbus TCP/IP, y le digo add hrec. Hrec significa holding register y una dirección. En este caso, entonces estoy añadiendo o creando un registro en la dirección 0. Creo un segundo registro en la 1, en la 2, en la 3 y la 4 de acuerdo a la descripción que les hice. Recuerden que la dirección 0, este registro en la dirección 0 es el que me va a tomar la dirección a la cual quiero apuntar. La dirección 1 me va a tomar el valor, o sea, le voy a poner el valor en esa dirección del registro al cual quiero apuntar en el variador de velocidad. El registro número 3, este registro número 3 que está en la dirección 2, es el de comando, como les dije. Entonces 0 significa escritura, 1 significa lectura y los dos últimos holding registers son para lectura de datos. Bien, una vez tengamos eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El código es aquí para una parte sencilla. Vamos a crear una variable. Esta variable, que es un uint16, es un entero de 16 bits. Recuerden que, como les expliqué, la trama de Modbus es una trama de 16 bits. Entonces esta trama de 16 bits la tengo acá. Y pues es un entero de 16 bits. Este res me va a almacenar los valores leídos. Tengo dirección, una variable de dirección, una variable de valor, una variable de comando y la lectura. En el loop lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, cada vez que escribamos mediante Modbus TCP al ESP32, lo que voy a hacer es leer el valor que me están escribiendo por TCP/IP. Es decir, este valor de dirección me va a tomar la dirección a la cual quiero apuntar en el variador de velocidad por TCP/IP. Entonces, creé esa variable, esta la lee. Entonces, este mb2.hrec lee el valor del registro 0, que fue el que creé acá, y lo almacena en la variable dirección. Entonces, ahorita vamos a ver que mediante Modbus Poll, yo lo que hago es escribir un valor en el Modbus Poll de la dirección 0. Mediante Modbus Poll se transfiere y Wi-Fi se transfiere al ESP32 y el ESP32 en esta variable va a leer ese valor que apunte allá con el Modbus Poll. El valor también lo voy a leer con el objeto número 2 y el comando. ¿Listo? Porque los comandos pueden cambiar de 0 a 1. Si el M1 es diferente de esclavo, significa que si no fue iniciado como esclavo, sino como maestro, no lo exige la librería. Entonces lo que hago es, cojo el valor, si comando es 0 es escritura, recuerden. Y si dirección es menor a 4, ¿por qué puse menor a 4? Menor a 4 significa que de la dirección 0 a la dirección número 4, recuerden, son registros de escritura y lectura, entonces puede tener ambas configuraciones, leo o escribo. Entonces, si comando es 0, escritura y dirección menor a 4, escribo hacia el variador. ¿Qué voy a escribir? Lo que leí del TCP/IP. Entonces, lo que me requiere para escribir es mb1.writehrec. Esto significa escribir holding register. El ID del esclavo ya sabemos que es la 1, que es la dirección de mi variador de velocidad. La dirección es el valor que leo del TCP/IP que me lo coloca el Modbus Poll. Entonces, si yo le pongo allá en la dirección 0, digamos la 20, entonces quiere decir que va a apuntar a la 21 en el variador. Entonces aquí la envía. Bien, esa es como la idea. Y el valor.
el valor va a ser un 0 o un 1. Si es por comando, si recuerden que si apunto a la dirección 0, acá si le pongo dirección 0 acá, realmente estoy apuntando a la 1 allá, que es el registro de comando. El valor si le pongo un 1 es arrancar motor y si le pongo un 0 es detener motor. Entonces básicamente con este lo que estoy haciendo es escribir. Ahora, si el comando es 1, entonces lo que voy a hacer es leer. Entonces, para leer uso esto que dice mb1.readhrec, leer holding register. La ID del esclavo de la RTU, en este caso. La dirección, que también se la estoy colocando por TCP/IP de ese programa que es el Modbus Pool. Lo voy a almacenar en mi variable, que ya creé que es un entero de 16, un win16 de 16 bits. Y solo voy a leer un dato. Este último valor es el número de datos que voy a leer, 1, 2, 3, 5, lo que quieran. Luego lo que voy a hacer es entonces, voy a almacenar ese valor que quedó aquí en esta variable res en un holding register. Entonces lo que hago es amb2.hrec, en este caso le doy la dirección de ese holding register que es el 3. Recuerden que estos dos últimos registros son de lectura. Entonces lo que estoy haciendo es transferir el valor que quedó en resp, lo estoy transfiriendo a la dirección 3 de ese holding register, es lo que estoy haciendo acá. Y luego leo el valor de ese holding register para corroborar que sí quedó bien escrito. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Entonces lo que hago es diferenciar si el comando es 0 para escritura o si el comando es 1 para lectura. Y dependiendo de eso, escribo valores o leo valores y los almaceno en un holding register y en una variable. Luego lo que hago con este mb1task y mb2task es ejecutar ya la comunicación Modbus. Lo hago en el loop porque debe ser continuo ese proceso. Espero un delay de 50 milisegundos y lo que hago acá últimamente es imprimir el valor de lectura. Si hay algo que leer, me va a imprimir el valor me va a coger el valor, me va a imprimir valor, comando, la dirección a la cual apunta y el valor de lectura, si yo hay algo que leer. Entonces, básicamente, ese es el código que trabajé. Se los voy a dejar también un link en la descripción del video, un link en GitHub, para que lo puedan descargar y lo puedan ajustar pues a sus requerimientos. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer en la última parte del video ya explicarles el funcionamiento y pasemos entonces a esa parte. Bien, en esta parte ya de comprobación de cómo funciona el enlace entre Modbus TCP/IP y Modbus Serial, tengo acá el software Modbus Pool y como les mencioné tengo 4 registros. Un primer registro está en la dirección 0, ese registro es el que apunta a la dirección del variador. Recordemos que en el PDF donde están todos los registros del variador de velocidad mediante Modbus, que es el OptiDrive FDOP, si trabajan con el E3 pues traerá sus propios registros. Hay una serie de direcciones, entonces este primer registro lo que va a hacer es apuntar a la dirección que deseo. Yo aquí le voy a poner la dirección y ya estaría listo para escribir o leer un valor en esa dirección. Entonces ese va a estar en la dirección número 0 en mi software Modbus Pool. El software está conectado de manera de Modbus TCP/IP mediante el ESP32, ya tenemos el enlace. En la dirección 1 de este registro, la dirección 1 o en el registro en la dirección 1, vamos a tener el valor a escribir a la dirección que tengo en el primer registro que está en la dirección 0. Entonces el segundo registro me va a permitir colocar el valor. Por ejemplo, si queremos arrancar el variador de velocidad, yo le colocaría un 1, y si queremos detener el variador de velocidad yo le colocaría un 0. Esos parámetros están en el PDF de el OptiDrive 2, que es el que yo tengo por aquí, se los voy a mostrar. Y en esta parte, por ejemplo, dice, si leemos el bit 0, dice run stop command. Si lo coloco en 1, pues inicia el drive o arranca el variador, y si lo coloco en 0, detiene el variador. Ese registro, si vengo acá, está en la dirección, voy a subirlo un poco acá para que lo miremos.
ponerlo por aquí, está en el registro número 1, que se llama comando. Lo que sucede en este variador es que si yo apunto a la dirección 0, el variador está desplazado, tiene un offset de 1. O sea que si apunto a la dirección 0, realmente estoy ingresando datos o escribiendo, leyendo datos en la dirección 1, en la siguiente dirección. ¿Listo? Entonces esto estaría así. Entonces, como les mencionaba, el primer registro va a ser dirección, el segundo registro va a ser el valor que voy a escribir a esa dirección. El tercer registro que yo coloqué en mi código es un registro que nos va a permitir indicar si lo que voy a hacer es escribir o lo que voy a hacer es leer. Realmente puse este porque nosotros podemos escribir datos al variador o podemos leer datos desde el variador de velocidad. Entonces, para poder diferenciar eso, y dado a que el RS485, el módulo RS485 que tengo aquí es half duplex, o la comunicación por aquí es half duplex, no puedo tener transmisión y recepción al tiempo, entonces yo debo conmutar el pin de transmisión o de recepción en un intervalo de tiempo, no puedo hacer todo al tiempo. Entonces para eso tengo este comando, para poder, en el registro número 3, para poder diferenciar si voy a escribir o voy a leer. 0 va a ser escritura, 1 va a ser lectura. Y finalmente en el 3, en el registro 3 y 4, voy a obtener los valores de lectura. No los voy a obtener directamente en el software Modbus Poll, sino que directamente esos valores de lectura yo los puse aquí en impresión directamente desde Arduino para que miremos lo que se le está escribiendo, el comando, la dirección, etc. Entonces eso también está en el código que ya se los expliqué cómo lo trabajé en Arduino. Entonces para probarlo voy a comenzar apuntando a la dirección 0. Ya por aquí tengo ya mi variador de velocidad listo. Para que arranque el variador de velocidad únicamente necesitamos conectar un botón a la entrada número 1, pues 24 voltios irían por acá, que es lo que tengo yo acá. Yo puse una parada de emergencia pues porque este es normalmente cerrado y de una voy a arrancar, pero ustedes pueden colocar un botón normalmente abierto para trabajar y les funcionaría igual. Y por aquí pues lo tengo conectado al que viene acá, que es el pin número 2. Entonces cuando se cierra este botón o pulsador normalmente, que este es normalmente cerrado, va a arrancar directamente el variador. Importante colocar este pulsador porque si no lo colocamos no arranca el variador, así tengamos los comandos configurados bien para trabajar con Modbus. Listo, entonces lo que yo tengo por aquí, también tengo por aquí mi motor trifásico, que es el que conecté al variador. Es un motor de 1700 revoluciones por minuto. Entonces lo que voy a hacer yo acá es, como les mencionaba, voy a apuntar a la dirección 0. La dirección 0 realmente apunta a la dirección 1 en el variador, eso lo hace internamente el variador. Y voy a colocarle un valor, entonces si yo le coloco 1 como les mencioné, el variador arranca. Entonces acá le voy a poner 1. Y acá se ve que arranca directamente el motor. Bien, eso está en esa parte ya está lista. Si le coloco 0, que es lo que voy a hacer a continuación, el motor se detiene, que es lo que tenemos acá. Listo. Ahora voy a arrancar otra vez el motor y vamos a comenzar a leer valores. Entonces yo voy a colocarle aquí 1 para arrancar el motor. Ahí pues ya arrancó. Bien, ahora para leer valores recuerden que yo puse el registro número 2, este es el de comando. Si es 0 es escritura y si es 1 es lectura. Entonces voy a colocar un 1 para comenzar a leer. Y lo que voy a hacer es leer varios registros que necesito. Entonces dentro del datasheet del OptiDrive E2 tengo una serie pues de registros con sus direcciones, que son las que están en esta parte. Entonces si yo quiero leer por ejemplo la velocidad del motor, que es la que tengo acá en esta parte, la velocidad del motor es el registro número 7.
Entonces, como está desplazado en 1, tiene un offset de 1, debo apuntar esa a la dirección 6. Si apunto a la dirección 6, estoy dentro del variador leyendo la 7. Entonces lo que voy a hacer aquí, voy a dejar esta parte acá. Lo que voy a hacer en esta parte es apuntar a la dirección 6. Y ya aquí en Arduino, en el código, tenemos el valor. Entonces, esta primera lectura nos da el valor, que es lo que tenemos acá. El valor en este caso en el variador lo da en términos de frecuencia, es como lo entrega el variador. 566, si leemos la hoja de especificaciones, realmente 56.6 está en Hz. Aquí en este caso en el variador 60 Hz significaría la velocidad que configure máxima en el comando P01, que son 1700 revoluciones por minuto, o entre 1700 y 1800 en este caso. Ese valor, que es el de lectura, que es el 566, que realmente es 56.6 Hz, que equivale a una velocidad de 1700 revoluciones por minuto, la podemos ver aquí en la parte del display. Entonces 566 realmente es 56.6, hay que dividir. Eso lo encontramos dentro de las especificaciones del variador, ahí nos dice cómo trabajar o cómo tomar los parámetros que vamos a leer. Bien, listo. Si queremos leer otro parámetro, por ejemplo yo voy a leer el parámetro que dice acá temperatura del drive o temperatura del variador. Entonces es la dirección 24. Entonces la dirección 24, pues ya no apuntaré acá a la 24 sino a la 23 y le doy OK. Entonces acá en Arduino veo que es el parámetro que dice lectura 1. Este parámetro que es lectura 1 nos dice la temperatura, en este caso son 42 grados centígrados, que es la temperatura de nuestro drive, del variador de velocidad. Y así con cualquier otro parámetro que deseemos, pues lo que tenemos que hacer es apuntar a la dirección. Entonces, como les mencionaba, para no perder de vista, tengo una serie de registros. Lo hice de esta manera para poder transformar Modbus TCP/IP en pues Modbus serial, que es lo que tenemos en esta parte con el variador de velocidad. Entonces recuerden que el registro 0 nos va a permitir apuntar a una dirección, en este caso pues la 24. Recuerden que en el variador está desplazado en 1, tiene un offset de 1, 23 es realmente la dirección 24. El segundo registro es el valor que yo voy a escribir, bueno, en este caso, como estoy en lectura, este valor es descartado, pero si estuviera en escritura, ese segundo registro es el que nos va a escribir la dirección que apuntemos de Modbus, en este caso pues el Modbus serial que tengo en el variador. El tercer parámetro es el comando, 0 va a ser escritura, 1 va a ser lectura y el tercero pues va a ser el valor que nos retorna, pero ese valor no lo podemos leer acá, sino lo leemos directamente desde Arduino, como se ve en esta parte. Entonces ahí podemos trabajar. Voy a volver a apagar el variador de velocidad, entonces aquí el comando lo colocaría en 0, que es lo que voy a hacer acá, porque 0 ya va a ser escritura. Y voy a apuntar a la dirección que dice acá, la dirección 0, que es la de comando, que es la 1 realmente en el variador. Y voy a ponerle acá el valor de 0 y vamos a ver cómo se detiene. Bien, listo. Entonces vemos que podemos controlar el variador de manera o de la manera de Modbus TCP/IP y podemos controlar un variador de velocidad que realmente es Modbus serial o Modbus RTU. Bien, entonces básicamente esa va a ser la forma de configuración de nuestro variador de velocidad. Esa va a ser la forma de hacer un puente, digámoslo así, entre Modbus, una transformación entre Modbus TCP/IP y Modbus serial a través, pues usando el ESP32, que es lo que tenemos acá, con un módulo de RS485 normal para Arduino. Bien, entonces básicamente en este video pues hicimos esta transformación. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal y estaremos hablando en una próxima ocasión. Muchas gracias.